Vamos a empezar con nuestro curso de alimentación y nutrición en porcinos. Perfecto. Mi persona ya me presentaron. Perfecto. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo el día de hoy y el día de mañana? Nosotros vamos a ver un enfoque en la economía total. ¿Para qué? Para maximizar nuestras ganancias económicas en lo que refiere a una cadena de valor en la carne de cerdo, ¿no? Sabemos que aquí habrán, pues, técnicos, ganaderos, ¿no? Quienes les interesa, ¿no? Poder tener una ganancia económica en lo que refiere al valor de la carne. Entonces, es necesario contar con un programa adecuado de nutrición, ¿no? Y para ello, pues, tener en cuenta los diferentes principios y la toma de decisiones en las diferentes fórmulas de dietas. Para eso, ¿no? Debemos saber que es posible implementar con éxito múltiples estrategias para la formulación de estas dietas, ¿no? Y tener en cuenta cómo diseñar un programa de nutrición. No se trata de que yo ponga pura proteína o puro carbohidrato. En una dieta, ¿no? Debe tener, pues, realizado por diferentes sistemas de producción, ¿no? Como sabemos, pues, en todo el mundo se determina diferentes tipos de equilibrios, ¿no? Entre maximizar el desempeño animal y minimizar muchas veces el costo de producción y maximizar la rentabilidad. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que no con indicar que vamos a minimizar el costo de producción, vamos a tener o vamos a ocupar diferentes nutrientes de un costo que sea bajo, ¿ya? Pero tampoco vamos a irnos, no, la doctora nos ha dicho que tenemos que minimizar el costo, entonces, pero sin embargo nos da diferentes opciones, ¿no? Las cuales pues no van en concordancia, no es ello. ¿Ya? Vamos a ir viendo diferentes aspectos, los cuales nos van a ayudar, ¿no? A ver específicamente los diferentes tipos de nutrientes, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes etapas. Bien, pero para ello debemos saber y tener en cuenta en primer lugar qué es lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? De acuerdo a lo que refiere la nutrición y a la vez qué es lo que refiere, ¿no? Con la alimentación. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, un sistema, ¿no? Con espacio limitado y los cerdos son rentables, ya que la ganancia diaria de peso tiene un valor mayor. Una concentración insuficiente de aminoácidos limita la respuesta a la energía del cerdo. ¿Qué significa? Que debemos tener aminoácidos, ¿no? Minerales traza, los cuales nos ayuden en cuanto a lo que refiere la dieta y de esta manera los ingresos en proporción al costo de alimento, ya que va a ser una de las maneras más precisas para evaluar el programa de alimentación, los cuales vayamos viendo, ¿no? De acuerdo a las diferentes etapas a desarrollar. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de porcinos, hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que refiere a la alimentación. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que la alimentación, ¿no? Debe cubrir las diferentes necesidades alimenticias. Ahora, no por irme por un nutriente o por un aditivo más barato, voy a malograr, entre comillas, ¿no? O voy a realizar una mala formulación de una dieta. Bien, entonces, para ello, ¿no? Los animales van a alcanzar los altos rendimientos que puedan proporcionar, ¿no? Por el aspecto del ganadero. ¿Qué pasa? Que la alimentación, ¿no? Se hace a base de piensos concentrados, agua, libitum, y únicamente ello, pues, se va a dar o se va a adoptar de diferentes tipos de modalidades. ¿Por qué? Porque los suministros, ¿no? De pienso completamente van a venir, pues específicamente, sin mezclarlos con otro tipo de alimentos.
hablamos mezcla de cereales con pienso complementario, donde el pienso complementario de gran concentración proteica, ¿no? Se puede suministrar, como les mencionaba, proteínas, minerales, vitaminas, ¿no? Y muchas veces los cereales que no tienen, ¿no?, las vitaminas suficientes o en proporción, ¿para qué? Para suplir, para cubrir, ¿no?, las necesidades de los porcinos. Hay que ver también los diferentes tipos de explotaciones, pues se reduce al mezclar lo que refiere diferentes tipos de cereales o harinas, ¿no? Las cuales vamos a ir proporcionando de pienso complementario, indicado pues específicamente o viendo, ¿no?, los diferentes aspectos en las tablas de nutrición. Ahora, es particular ver, ¿no?, y considerar los cereales en los piensos porque vamos a ver que estos se suministran, ¿no? ¿Desde qué momento? Desde el destete hasta la edad del sacrificio. Ahora ustedes me dirán, doctora, ¿y cómo vamos a ir realizando nosotros lo que refiere los diferentes, las tablas de nutrición desde el destete? Ello también vamos a ir viendo. El día de hoy vamos a empezar, ¿no?, viendo lo que refiere como les mencionaba, los principios de toma de decisiones y formulaciones de dietas, ¿no? Vamos a ver lo que refiere a energía, proteínas, aminoácidos, qué es lo que necesita nuestra dieta, ¿no?, para poder ser completa y así el día de mañana iremos viendo, ¿no?, las diferentes etapas y qué es lo que va a necesitar nuestro porcino en las diferentes etapas, desde el destete hasta, como menciono, a una edad de sacrificio. Bien, entonces, cuando nosotros vemos, ¿no?, en lo que refiere a la alimentación, los diferentes tipos de cereales, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues, que estos pueden ser mezclados, además, con diferentes tipos de nutrientes, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener una mejor digestibilidad, una mejor palatabilidad, ¿no? Y de esta manera poder ser, pues, beneficioso, ¿no? Beneficioso tanto para nosotros como para nuestros porcinos. Ahora, la preparación del pienso, y sabemos que debemos de hacerlo, pues, con un concentrado de la propia explotación. Hablamos de cereales, minerales, harinas animales, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta que a la alimentación, ¿no?, pues refiere específicamente, cuidadosamente, las necesidades que van a variar según el estado o la época que se van a encontrar los animales. Bien, entonces, de acuerdo a ello, ¿no?, vemos cuáles son los pasos o la formulación, ¿no?, de las dietas. O cómo yo voy a tomar una decisión, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a mí a realizar todo ello? ¿Qué pasa? Que nosotros debemos seleccionar, ¿no?, de acuerdo a nuestra economía, de acuerdo a maximiza a un pensamiento de maximizar, ¿no?, las ganancias económicas en la cadena del valor de la carne de cerdo. ¿Para qué? Para lograr expresar un máximo potencial. Bien, entonces para ello es necesario contar con un programa adecuado de nutrición. Bien, entonces es posible, ¿no?, implementar con éxito lo que refiere a diferentes tipos de estrategias, ¿no?, o diseñar diferentes tipos de programas de nutrición donde podemos observar sistemas de producción, ¿no?, donde vamos a ver un equilibrio entre maximizar el desempeño del animal, minimizar el costo, ¿no?, y maximizar la rentabilidad. Bien, entonces nuestro objetivo, como ya había mencionado, ¿no?, es pues ver estos aspectos donde el sistema con espacio limitado, ¿no?, si los cerdos en el caso, ¿no?, son rentables, la ganancia del peso diario sea con un mayor valor, ¿no? O específicamente los ingresos en proporción al costo de los alimentos. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que refiere a los pasos de la formación de la dieta, hay que tener en cuenta tres pasos, como ustedes pueden observar acá en la diapositiva. ¿No? Las diapositivas, al último, las señoritas encargadas, las que les pasaron el link, ¿no?, les van a hacer llegar a sus mails, no lo sé cómo les hacen llegar,
pero todo ello les va a ir llegando, ¿perfecto? Entonces, como primer paso en la formulación de dietas, debemos determinar el requerimiento de qué, de la proporción, ¿no? De la lisina digestible ideal estandarizada. Esto se resume en DIE, ¿no? A lo que refiere a kilocalorías en cerdos. En un segundo paso es definir la concentración de la energía neta, lo que refiere a la EN, que viene a ser más económica. ¿Por qué? Porque aunque se presenta al mayor costo, ¿no? Es porque los cerdos no responden específicamente del todo a una energía si la lisina, ¿no? Del DIE no es la lisina adecuada, ¿no? Entonces, a ese motivo, ¿no? Yo vuelvo a lo que refería en un principio, en lo que refiere, pues, de la ganancia del peso diario, ¿no? En un valor mayor o lo que refiere a una respuesta limitada de energía al cerdo a consecuencia de que a una concentración insuficiente de los diferentes tipos de aminoácidos. Ya, entonces, hablaba de la lisina, ¿no? Y como un tercer paso es pues definir, ¿no? Las concentraciones de otros tipos de aminoácidos como proporción de lisina DIE. Bien, entonces, ¿en qué resumimos todo ello? Que se definen, ¿no? Las concentraciones de macrominerales, minerales traza y vitaminas. ¿Para qué? Para lograr los diferentes tipos de requerimientos de los diferentes tipos de nutrientes. Entonces, ¿no? Es clave considerar cómo, cuándo se formulan las dietas para un sistema de producción específico, ¿no? ¿Para qué? Para que sí se pueda, pues, comercializar, ¿no? Los diferentes tipos a los porcinos, ¿no? Por tiempo o por un peso fijo. Entonces, hablamos de un tiempo fijo, ¿no? Conocido como un tiempo corto, de un corto espacio. ¿Por qué? Porque este va a significar que el sistema no cuenta con un espacio extra o flexible en el flujo de producción. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Cuando una granja, ¿no? De finalización llega a unos 120 días o a unos 100 a unos 120 días de su alojamiento, los cerdos se van a comercializar, ¿no? Entonces, incluso si aún no han llegado al peso de mercado y se vacía, ¿no? Según al siguiente grupo de animales. Entonces, a ello nos referimos con un tiempo fijo, ¿bien? O un tiempo como un corto espacio. Cuando hablamos de un peso fijo, ya también conocido como un tiempo de espacio amplio, significa que el sistema va a contar con una cierta flexibilidad, ¿no? De espacio en un flujo de producción. ¿Qué pasa? Aquí, ¿no? En el peso fijo, los cerdos ya van a dejar la granja hasta que lleguen a un peso óptimo. ¿Para qué? Para la estructura de un pago del valor del peso fijo que nosotros vamos a lograr en el espacio amplio. Bien, entonces, es importante, ¿no? Entender ello, ya que va a cambiar el valor económico de qué? De la tasa de crecimiento. Bien, entonces, cuando los cerdos son rentables, la ganancia de peso va a tener un valor en un sistema de tiempo fijo debido a una limitación fija de números de días en crecimiento, de días en crecimiento disponibles. Sin embargo, nosotros debemos ver, ¿no? Que la ganancia de peso, ¿no? Tiene pues menos valor en un sistema de peso fijo. ¿Por qué? Porque los porcinos se pueden quedar en la granja con un costo de espacio fijo. Entonces, ¿qué supone? Supone que el costo de espacio de alojamiento ya es menor al de una intervención nutricional o de manejo. Bien, entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿no? La proporción de triptófano digestible ideal estandarizada, una recuperación económica en un tiempo fijo y un peso fijo.
¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, ¿no? En lo que refiere, ¿no? Al concepto de las concentraciones óptimas, a los diferentes tipos de nutrientes, ¿para qué? Para maximizar la rentabilidad de un programa de tiempo fijo comparado con un programa de peso fijo. ¿Ya? Aquí vemos la proporción del triptófano a lisina en porcentajes, ya con una ganancia, ¿no? Con una pérdida de ganancia de acuerdo a cada porcino, ¿no? Y lo que refiere los diferentes días, ¿ya? Y vamos a ver que la proporción de triptófano, ¿no? Causa pues un impacto significativo en la tasa de crecimiento. Bien, entonces vamos a ver que en la rayita roja es el tiempo fijo y el peso fijo es la rayita azul. Bien, como vamos a ir viendo en el tiempo en lo que refiere la ganancia, ¿ya? Y vamos a ver que ello, ¿no? El tiempo, la ganancia perdida, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a ir descendiendo. Bien, entonces, en este caso, ¿no? Podemos observar que la variación de la proporción de triptófano a lisina va a tener un impacto económico mayor a un sistema de tiempo fijo que un peso fijo. Entonces, vamos a ver que la ganancia de peso se va a proporcionar a un retorno económico marginal mayor que el del modelo de peso fijo. Entonces, sobre ello, ¿no? Vamos a ver lo que refiere, pues, la proporción más económica específica de un sistema de producción. Bien, entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir viendo lo que refiere, ¿no? Las diferentes tipos de estrategias de la formulación de dietas. Bien, entonces, ¿cómo es que yo voy a ver o voy a determinar, ¿no? Voy a observar que existen pues muchas estrategias para la formulación de dietas, ¿no? Por lo general, los sistemas de la producción determinan un equilibrio en lo que refiere maximizar el desempeño del animal, minimizar el costo de producción y maximizar la rentabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a observar, ¿no? En lo que refiere a maximizar el desempeño del animal, vamos a ver la ganancia del diaria de peso y la eficiencia alimenticia. Minimizar el costo de producción. ¿Por qué? Porque el costo del alimento por unidad, ¿no? En lo que refiere a la ganancia de peso, maximizar la rentabilidad. ¿Por qué? Por los ingresos sobre el costo del alimento, ¿no? Los ingresos sobre el costo del alimento e instalaciones y los ingresos sobre el costo total. Bien, entonces estas son algunas estrategias para la formulación de las dietas y de tal manera vamos a ver que la formulación, ¿no? En lo que refiere pues para un desempeño máximo, debemos tener en cuenta los diferentes tipos de concentraciones de nutrientes. ¿Por qué? Porque así vamos a lograr, ¿no? Un mayor desempeño, ¿no? En los animales y sin tomar en cuenta diferentes retornos financieros, o sea, lo que refiere una ganancia perdida, ¿no? Entonces, la concentración óptima de nutrientes puede ser diferente, ¿no? En lo que refiere, pues, dependiendo de los diferentes tipos de criterios de respuesta. Ahora, hay que tener en cuenta lo que refiere a la concentración de lisina DIE, ¿no? Que se requiere para maximizar, ¿no? La ganancia de peso, porque es muy probable que esta sea menor y sea necesaria, ¿no? Para lograr optimizar la eficiencia alimenticia. Bien, entonces de esta manera nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Cómo maximizar el desempeño, ¿no? En lo que refiere la ganancia diaria de peso. Bien, entonces eso nos viene a indicar la formulación para un desempeño máximo en lo que es maximizar el desempeño. Bien, entonces seguimos con lo que refiere a minimizar el costo. ¿Por qué? Porque la formulación de un mínimo costo, ¿no? Aquí hablamos del costo de alimento por kilo de ganancia, lo cual se va a calcular multiplicando la eficiencia alimenticia, ¿no? Por el costo del kilo de alimento. Bien, entonces, por lo tanto, el costo del kilo del alimento por kilo, ¿no? De ganancia se va a considerar a una eficiencia alimenticia, donde el objetivo es tener el menor costo de kilo de ganancia, ¿no? Sin embargo, vamos a ir enfocándonos
en lo que refiere, no considerar ningún cambio en lo que refiere la ganancia de peso, de lo que refiere la ganancia diaria de peso, sino en mérito a lo que refiere al canal, ¿no? O al precio del cerdo o al costo día extra en la granja. Bien, entonces aquí tienen ustedes la fórmula para poder determinar una formulación, ¿no? En mínimo costo. Bien, entonces ello de acuerdo al costo del alimento por ganancia de la unidad. Como vemos, entonces, a lo que refiere la formulación para obtener máximas utilidades. Aquí hablamos de maximizar la rentabilidad, ¿no? Entonces, todos, pues queremos que sea, ¿no? Una mayor rentabilidad, una mayor utilidad, ¿no? En cuanto a lo que refiere a la formulación de las dietas. ¿Por qué? Porque así vamos a poder obtener máximas utilidades tomando en cuenta las implicaciones financieras según diferentes casos. Bien, entonces, al equilibrar lo que refiere a los diferentes nutrientes necesarios, ¿no? En los costos de la dieta, ¿para qué? Para un desempeño deseado. Entonces, aquí vamos a ver lo que refiere los ISCA. ¿Qué son los ISCA? Son los ingresos, ¿no? Sobre el costo del alimento. Entonces, para ello debemos tomar o tener en cuenta, ¿no? El precio del mercado y el valor de la ganancia de peso en un caso de tiempo fijo. Bien, entonces por eso es que empezaba, ¿no? Con lo que refiere el tiempo fijo y el peso fijo. Entonces, de acuerdo al ISCA, nosotros debemos tener en cuenta el precio del mercado por el kilo de peso vivo, no por la ganancia del peso, a la vez del costo del alimento por kilo, no del animal por la ganancia de peso. Bien, entonces, allí hay que tener en cuenta, ¿no? También los ingresos sobre el costo de alimento de las instalaciones. Aquí hablamos de los ISCAI. ¿Por qué? Porque aquí, ¿no? Estos van a añadir el costo de las instalaciones, ¿no? De acuerdo a los ISCA y vamos a aplicarlos en un caso de peso fijo, donde tenemos que tener en cuenta que los ISCAI ya es igual al precio del mercado, ya por kilo de peso vivo, por ganancia de peso, más el costo del alimento por kilo de peso, por ganancia del peso, y el costo por el espacio del cerdo por días en cada fase, ¿bien? O en cada etapa. Entonces, dado que todo ello no nos va a dar pues un costo del alimento y de las instalaciones, hay que tener en cuenta la mayor proporción del costo de la producción, ¿no? Y otros costos que se consideren pues por lo general como fijos, ¿no? Y lo cual nos ayuden a tener una mayor o una mejor rentabilidad. Bien, entonces de esta manera nosotros vemos, ¿no? Cómo podemos ir viendo o maximizar, ¿no? Nuestra rentabilidad teniendo los ingresos sobre el costo del alimento de las instalaciones o los ingresos sobre el costo total por kilo producido. Bien, entonces de esta manera vamos a ver, ¿no? Unos casos. Ya aquí vamos a tener en cuenta que debemos ver, ¿no? Los diferentes tipos de ISCAI o los ISCA, lo cual nos va a llevar, ¿no? a tener o a conllevar dietas más económicas, ¿no? Que a menudo pues nos va a maximizar las utilidades netas. Bien, entonces, en este caso, ¿no? Acá tenemos dos casos. Un caso uno que es a tiempo fijo, dieta sin grasa añadida, y un caso dos, tiempo fijo, dieta con 3% de grasa añadida. Bien, entonces, de esta manera, ustedes pueden observar, ¿no? Que cada uno, ¿no? De estos casos presentan lo que refiere a la ganancia diaria de peso, ¿no? En kilo, el alimento, la ganancia que va a tener, ¿no? Los días con alimento, el costo de dieta, ¿ya? Y suponiendo, ¿no? Que cada 1% de la grasa añadida mejora
¿no? Lo que refiere, pues, la ganancia de 1% y a la eficiencia alimenticia, ya nos debe dar una respuesta o va a variar entre los sistemas y a la vez también va a variar con el aspecto de los diferentes tipos de temporada. Ya, ahora, suponiendo que los costos vayan, ¿no? De pasta de soya, maíz, grasa blanca, ¿no? Ahí vamos a tener diferentes costos, ¿no? Teniendo en cuenta respectivamente de acuerdo a los diferentes casos. Bien, pero aquí los costos de cada dieta van a incluir costos de producción y de entrega. Ahora, no solo vamos a ver, ¿no? Que los costos de los ingredientes específicamente, sino vamos a ver el costo total del alimento consumido y el valor de diferencias de desempeño. Bien, entonces para ello, ¿no? Vamos a ver en el caso uno la ganancia de peso, ¿no? Que nos va a ver, vamos a ver acá, ¿no? En el caso uno, que es sin grasa adicional, ¿no? La ganancia de peso, 112 por 112 días, ¿no? Por una ganancia de peso de 0.816, vamos a tener 91.4 de kilos de ganancia a la finalización. Bien, y así sucesivamente en lo que refiere el costo del alimento por kilo de ganancia, el costo del alimento por cerdo, ¿no? Ello sin grasa adicional. Bien. Y con grasa adicional, a un 3%, vamos a ver 94.2, ¿no? Kilos de ganancia de finalización. El costo del alimento por kilo de ganancia, un 0.645, un costo del alimento por cerdo de 60.76. Entonces vemos, no es en lo que refiere la diferencia en lo que refiere a la ganancia de peso, ¿no? Son 3 puntos, ¿no? Pero, vamos a ver que en cada caso, ¿no? Vamos a tener, una ganancia ligeramente menor y va a presentar el costo de alimento por cerdo más bajo, ¿no? Sin embargo, observamos, pues, que en el caso 2 hay más kilogramos producidos por cerdo y esto, ¿no? Se debe tomar siempre en cuenta. Bien, entonces por esta razón es que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? O analizar, ¿no? Cómo vamos a tener en cuenta, ¿no? Lo que refiere nuestros diferentes, al momento, ¿no? De decidir en cuanto a una formulación de dietas. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo ello, no vamos a ver, pues, la situación, cómo vamos en el momento de la ganancia y la finalización, ¿no? La situación en el mercado, en el canal de los casos, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues, que en el caso 2, ¿no? La dieta aumenta, pues, al costo y el aumento de ingresos resulta, pues, un incremento en que en los ISCA, ¿no? Y a la vez también vamos a ver un incremento en los, sobre el costo, sobre el costo total. Bien, entonces de esta manera es como nosotros debemos ver, ¿no? Cómo debemos tener en cuenta este aspecto de lo que refiere, pues, los diferentes tipos de dietas. Bien, para tener en cuenta, ¿no? En un primer momento yo les he hablado, ¿no? De algunos ejemplos de los diferentes aspectos en lo que refiere, pues, las estrategias para la formulación de una dieta, ¿no? Pero para ello tenemos que tener en cuenta que nuestra dieta debe tener diferentes tipos de aditivos, ¿no? O debemos saber formular de acuerdo a las dietas quizás estacionales, ¿no? Porque no vamos a darle una dieta bueno, en el caso, digamos, no de climas muy cambiantes, ¿no? Debemos tener en cuenta, pues, que va a tener diferentes tipos de variantes, ¿no? Y debemos, quizás en algún momento reducir, ¿no? O posiblemente las diferentes tasas de lo que refiere a diferentes nutrientes.